8:33 de la mañana. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Ya está con nosotros José Luis Trocel. Él es secretario del Comando Intergremial de Transporte, porque hace unos días se oficializó el aumento del pasaje urbano, suburbano e interurbano, y esto ocurre justamente 6 meses después del último incremento. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días y gracias por la oportunidad que me das de que tanto los usuarios como los transportistas me escuchen cuál es la situación del transporte en este momento. Sí, cómo no. Quisiera que nos hablara acerca de esos desafíos que vive el sector y cómo fueron estas reuniones para llegar al ajuste del salario, del pasaje urbano. Bueno, mira, primero que la situación del sector transporte sigue tan grave y está cada día peor, sobre todo la situación del combustible, que es lo que más nos afecta porque es un insumo básico para poder prestar el servicio, ¿no? Además de que nosotros tenemos un problema de origen desde el punto de vista económico, y es que nosotros cobramos en bolívar, que es una moneda que se devalúa todos los días y casi que a diario, compramos todos nuestros insumos, partes y repuestos en dólares. Por lo tanto, cada día que pasa, se devalúa la tarifa que cobramos. Nosotros en una asamblea que tuvimos hace más o menos unos 8 o 10 días, acordamos que íbamos a cobrar una tarifa de 10 bolívares. A partir de esa asamblea nos llamó el gobierno nacional y bueno, acordamos entonces que la tarifa sea de 10 bolívares y ya se está cobrando a nivel nacional. Se cobraba antes, es decir, ¿de cuánto ha sido el incremento? Antes se cobraban 7 bolívares, entonces estamos hablando de más o menos un 40% de ajuste en la tarifa con la tarifa anterior. Sin embargo, nosotros reiteramos por este medio lo que hemos dicho muchísimas veces. La tarifa no tiene sentido acordarla en bolívares. Nosotros estamos viendo que se indexe la tarifa y que de alguna manera se ancle al dólar o al petro o a cualquier otro mecanismo que no permita que la tarifa sea indexada con cierto tiempo. Pero también entendemos la poca capacidad de pago que tienen los usuarios y también hemos solicitado en reiteradas ocasiones que se le indexe, primero que se le ajuste el sueldo a los trabajadores, tanto público como privado, o sea, el salario mínimo, y que ese salario mínimo sea indexado también. La única manera de que funcione una economía o que funcione un sector económico del país es que sea a través de la indexación tanto de los sueldos como de la tarifa, pues, porque tenemos una, digamos, inflación extremadamente grande. Claro, vamos a exponer un poco los problemas que ustedes atraviesan. Por ejemplo, ¿cuánto están los costos para adquirir los repuestos, el mantenimiento de las unidades? Bueno, como te dije, eso está en dólares, o sea, inclusive hay un mecanismo que llaman la tienda del transportista, donde el Estado nos suministra, no nos subsidia, nos vende Sí. muy pocos insumos, pero sí nos vende algunos insumos. Esos insumos, por ejemplo, como la batería, se compran en dólares. Entonces, nosotros cobramos en bolívares. Por Esos 10 ejemplo, bolívares, ¿cuánto puede costar una batería? $150, dependiendo del tamaño y la unidad que la necesite. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, tienen que cambiar las baterías, los Bueno, cauchos? las baterías se cambian una vez al año. La paila de aceite cuesta $120, más todos los filtros, te pueden un mantenimiento preventivo que debería hacerse cada 5.000 kilómetros, debe estar costando cerca de 220 dólares. El caucho que más se usa, que es el 825-20, cuesta $300. Ahí son 6 cauchos. El día que se te explota un caucho tienes que enseguida, después hay que mantener. Sí, estamos retomando el contacto con José Luis Trocel. Estamos conversando el día de hoy sobre los desafíos que enfrenta el sector transporte en Venezuela. Sí, ya te escuchamos, José Luis, adelante. Bueno, y entonces toda esa cantidad de insumos y partes y repuestos que tenemos que cobrar, las compramos en dólares, pues, y nosotros cobramos en bolívares. Ya los 10 bolívares ya se devaluaron. Los 10 bolívares que nos lo aprobaron el 13 de este mes ya están desvaluados.
Por ejemplo, cuando ustedes tienen una falla en el carro y no tienen cómo comprar ese repuesto o pagarle a un mecánico para que lo arregle, ¿cuál es el plan B? ¿Reciben algún tipo de financiamiento, de ayuda? ¿Hacen ustedes un pote, como decimos en Venezuela, para tratar de apoyarse unos con otros? Bueno, hay algunas organizaciones que tienen un fondo dependiendo de la cantidad de transportistas que estén asignados a la línea. Hay otros que no tienen esa capacidad. Hacemos magia, pues hacemos magia, nos cuesta, por eso es que decimos, y si no tenemos un ajuste indexado a la tarifa, simplemente vamos a terminar en lo que tuvimos hace años atrás, que eran los famosos camiones, las famosas perreras, y ahí no hay gaceta que valga, ahí no hay conversaciones con el ejecutivo, ahí simplemente eh, lo que cuesta el pasaje, eso es lo que cobra. Para que la gente que nos está viendo pueda tener una idea, ¿cuántas líneas de transporte hay en Caracas y cuántas unidades tienen? Mira, en Caracas en vez ahorita funcionando más o menos entre unas 5.000 a 6.000 unidades en toda la ciudad, la Gran Caracas. Estamos hablando más o menos de unas 160, 200, entre 160 y 200 organizaciones de transporte como en toda la ciudad de Caracas. Eso representa más o menos entre un 35 y un 40% de la capacidad que tenemos, o sea, de la cantidad de unidades que teníamos hace más o menos 10, 15 años trabajando. Entonces, en este momento, bueno, estamos en una merma, pues, porque no llegamos ni siquiera al 50% de nuestra capacidad de trabajo. ¿En qué condiciones se encuentran en líneas generales esas unidades y qué tan difícil es poderlas renovar? Bueno, prácticamente el 90% de las unidades a nivel nacional, no solo de la Gran Caracas, a nivel nacional, ya perdió su vida útil, ya son unidades, hay donde nosotros, en el sector transporte, hay unidades que tienen 40, 50, 60 años, ya son unidades obsoletas, totalmente obsoletas, pero no hay ninguna posibilidad de renovación de flota. No existe en el país ningún plan, ninguna política pública que nos permita renovar flota. No hay manera de comprar una unidad nueva. Una unidad nueva cuesta $150,000, la más barata. Y si un carro tú vas a gastar $150,000 para que te produzca 30, $40 diarios o 60, $70 diarios, dependiendo de la ruta que preste servicio. Y además de eso, trabaja dos veces a la semana o tres, o pone que trabaje 4 veces a la semana, que en algunos casos no se da, no tiene sentido, es imposible, no hay capacidad de pago del sector para para hacer un plan de renovación de flota. ¿En qué condiciones se encuentran, por ejemplo, las vías? Muchas veces caer en un hueco o en una alcantarilla sin la tapa, sin el rejado necesario, pues puede poner en jaque ese vehículo, ¿no? Sí, bueno, eso es público y notorio, ¿no? Ujú. Sobre todo en el interior del país, donde hay vías donde son prácticamente intransitables. Hay compañeros que inclusive han tenido que dejar de prestar servicio en algunas rutas porque no se los permite las condiciones de la vía. Y efectivamente, o sea, eso técnicamente hablando, eh, si unos repuestos, unos insumos, como el tren delantero de una unidad que en condiciones normales debería durar 6 meses, 8 meses o un año, te dura 3, 4, 5 meses y entonces eso eleva los costos operativos en una barbaridad. José Luis, ¿cómo está el tema de la gasolina tanto en Caracas como en el interior del país? Eso es uno de los principales problemas que tenemos. No estamos, y eso es un elemento básico para prestar el servicio. O sea, el combustible es básico, es lo mínimo que uno necesita para prestar el servicio. Tenemos compañeros que trabajan 2 veces a la semana porque no llega el combustible en las condiciones ni con el tiempo requerido para nosotros poder trabajar todos los días. Ese es el principal problema que tenemos ahorita es el combustible. Ese es el problema más grave porque además de eso, la calidad del mismo es nefasta. Pues hay compañeros que se les han dañado los motores y tienen que parar la unidad y esa unidad no se recupera, por lo menos en este momento no se recupera más porque el combustible que usa, sobre todo el diésel,
contiene mucha agua y eso daña los motores. José Luis, cuando ustedes hacen este planteamiento de indexar el pasaje porque los 10 bolívares no les alcanza y a su vez indexar el salario de los trabajadores porque tampoco les alcanza para poder cubrir este incremento, ¿cuál ha sido la respuesta? No hemos tenido respuesta, simplemente no hemos tenido respuesta. Solo la respuesta que se dio fue lo de los 10 bolívares en el pasaje mínimo urbano, pero de resto no hemos tenido respuesta satisfactoria. Es que, o sea, nosotros acordamos 10 bolívares y te lo vuelvo y te lo repito, eso fue el 13. Si vamos a eso y lo anclamos al dólar, estamos cobrando mucho menos. Y solo tiene unos días que se hizo ese ajuste. Claro, entiendo. Solo hemos hablado del tema de los vehículos, pero ¿qué pasa con ese conductor que está detrás de ese volante y se enferma y tiene que comprar los útiles escolares y tiene que alargar lo que recibe para poder comprar la comida? Hablemos de esa realidad. Bueno, mira, nosotros tenemos tanto los mismos gastos que tienen todos los usuarios, tenemos niños en los colegios, tenemos que llevar comida para nuestros lugares y también somos seres humanos y nos enfermamos y cuando un compañero se enferma, a veces tenemos que recoger entre todos para poder asistirlo, o por lo menos todos los socios de la organización, porque nuestro sueldo, que es la tarifa, evidentemente no da ni siquiera a veces para mantener la unidad. ¿Qué han hecho los conductores ante estos problemas que están afrontando? ¿Cuál es el plan Bueno, B? ¿Tienen dobles trabajos? hay algunos que tienen doble trabajo, otros pagan parte del combustible en dólares, otros, bueno, sobreviven, se ayudan entre la familia, hacemos magia. Sí, como todos los venezolanos, como hacen, como yo me pregunto, también nosotros nos preguntamos, ¿cómo hace un empleado público para sobrevivir con $4? Eso es una cosa que a veces no se entiende, pero bueno, el venezolano tenemos esa capacidad de resiliencia, tenemos esa capacidad de adaptarnos. Nosotros hacemos magia prácticamente. Hoy cubrimos un gasto pero generamos otro al mismo tiempo. Y eso no le permite a los transportistas tener una tranquilidad y o sea, y la paz que necesitamos para poder prestar el servicio en las condiciones ideales que quisiéramos. Nosotros no queremos el transporte que tenemos, o sea, lo primero que no quieren esta cantidad de unidades viejas, deterioradas, somos los transportistas. Sin embargo, el país no tiene capacidad de renovación de flota, estamos en una situación crítica, muy crítica, y bueno, esa es la realidad que tenemos todos los días. Y que gracias al servicio que ustedes prestan, pues los venezolanos se pueden trasladar a su sitio de trabajo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir lo que son sus problemas. Feliz día para usted. Gracias por la oportunidad que me dieron. Era José Luis Trocel hablando el día de hoy. Él es secretario del Comando Intergremial del Transporte. Hacemos una breve pausa comercial. En breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días. Les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y al regreso más información.